Cuando encontramos una bendición de parte de Dios en la Biblia, también encontramos una creación de parte de Dios. Dios le dice al profeta Elías en la cueva de Horeb: Elías, ¿qué haces aquí? Señor, un celo por tu casa me consume, pero pues yo solito me quedé y no hay nadie más. Y le dice: ok, descansa. Y mientras Elías está descansando, Dios bendice a Elías y crea comida, agua, pan, carne. ¿De dónde? De la nada. Estaba en el desierto, no había nada. Cuando Dios derrama una bendición, hermanos, Dios crea, Dios hace algo. Dios le dice a Samuel, al profeta Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Toma tu cuerno de aceite, desciende y ve a Belén de Judá, a la casa de Isaí, porque yo me he escogido un nuevo rey para Israel. Y mientras Samuel desciende del monte Carmelo y viene caminando hacia la ciudad de Belén a encontrar la casa de Isaí, mientras tanto Dios crea en un muchachito llamado David un corazón conforme a Dios para convertirse en el rey más grande de toda la historia de Israel. Cuando Dios da una palabra de bendición, hermano, Él va a crear. Cuando Dios dice: yo te voy a bendecir, créele, porque cuando Dios bendice, Dios abre la puerta y Dios crea de donde no había nada. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Esa es la palabra creadora de Dios. Ahí es donde viene la bendición. Jesús, ¿se acuerdan? Le ordena a sus discípulos. Tiene 5,000 gentes que han estado ahí con él ya por varios días y tienen hambre. Y Jesús le dice a los discípulos: sienten a la gente de 50 en 50. Y mientras los discípulos están sentando a la gente, Jesús está hablando la palabra por medio de Dios, dando gracias, y una pequeña cantidad de comida, 5 panes, unos pececitos, se multiplican de tal manera que después de que comieron todos y se saciaron, sobraron 12 canastas de pan y de pescado. Cuando Dios bendice, Dios crea. Cuando Dios da una palabra de bendición, va a hacer algo, va a crear algo de donde no existía nada. Jesús le dice al ciego: ve y lávate, le puso lodito en los ojos y dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Y mientras el ciego va al estanque de Siloé para agarrar agua y echarse agua en la cara, Dios, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, crea de donde no había músculos ópticos, de donde no había un nervio óptico, donde no estaba funcionando el iris, donde no estaba funcionando todo lo que tenía que funcionar en el ojo. Viene la palabra creadora de parte de Dios. ¿Fue la agüita del estanque de Siloé? Por supuesto que no. Fue la palabra creadora de Dios la que le dio vista al ciego. Dios así funciona. Dios habla, Dios da la palabra, Dios dice: te voy a bendecir. Quiere decir que Él va a crear algo nuevo. A veces cuando queremos esperar la bendición de Dios, estamos esperando que venga de algo que ya conocemos, de algo que ya sabemos de dónde puede venir. Dios no funciona así. Dios usa cosas nuevas totalmente. Las cosas que se ven ahora se hicieron de lo que no se veía. ¿De dónde salió esta hermosura de mujer que está aquí? Yo no sé, yo nomás le di un besito a mi esposa. Y de pronto teníamos un bebecito acá bien suave. Después le di otro besito y tuvimos otra. ¿De dónde salieron todas las bellezas de hijos que tienen ustedes? De la misma manera. ¿Cómo lo hicieron? No me digas que estabas pensando: ay, necesito completar los 24 cromosomas de mi ADN, porque si no tengo los 24 cromosomas, el chamaco me va a salir así. Tú no estabas pensando eso, mano. ¿Verdad que no? Ay, hermanos, qué inquietos se ponen. Come on, no saben cómo se hacen los chamacos. Ok, con un besito nada más. Con un besito salen los chamacos. Se cargan de París, gracias, Pati. No, de lo que no se veía, de lo que no se veía, de lo que nosotros no teníamos idea. De ahí el Señor se ocupa para bendecir. Cuando venimos al Señor, cuando venimos y nos casamos y pedimos la bendición de Dios, y los bendijo Dios, y viene la bendición,
Nunca tengamos en poco la bendición de Dios en nuestra vida. A veces es tan a la ligera, híjole, pues ya para quitármelo de encima, pues Dios te bendiga. No, cuando dices Dios te bendiga, estás desatando la palabra creadora de Dios, el rema de Dios en la vida de esa persona. Hay poder, hay un poder especial cuando el pueblo de Dios bendice. Por eso el Señor dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid. Bendice a los que te persiguen. Bendice a los que hablan mal de ti. Bendice a los que están en tu contra. Bendícelos. No los maldigas. Porque Dios sabe el poder que hay. El poder que hay en nuestra boca, en nuestra declaración. Porque ahora mi boca habla las verdades de Dios. Ahora mi boca habla las verdades de Jesucristo. Así es que el poder de la vida y la muerte, dice la Biblia, está en la lengua. Así es que mucho cuidado cuando hablamos. Mucho cuidado cuando nos expresamos hacia nuestros hijos. Bendice a tus hijos. Jamás se te ocurra por ningún motivo proferir una palabra de maldición sobre tus hijos. Porque si ahora eres cristiano, ahora tienes el poder creativo o de juicio en tu boca. Venía con el paquete. Cuando entregaste tu vida a Cristo, el Señor puso su imagen, su esencia en tu espíritu. Y ahora lo que nosotros hagamos, hermanos, tiene la misma fuerza de lo que el Señor puede hacer en la vida de la gente. Así es que si yo le digo a mi hijo, eres un inútil, lo estoy maldiciendo. Si yo le digo, saliste igualito de feo que tu padre, lo estoy maldiciendo. Saliste igual de holgazán que tu padre. Saliste acá, eres un bueno para nada, eres esto, eres desobediente, eres malo, eres acá, eres acá. Cada palabra negativa que nosotros hablemos a nuestros hijos, estamos nosotros dándole una maldición, transfiriéndole una maldición que se asienta en su área espiritual. ¿Me entienden la importancia de esto, hermanos? Y después decimos, ¿y por qué mi hijo no servirá para nada? ¿Por qué mi chamaco ya tiene 20 años y no sirve, no da pie con bola? Porque toda la vida creció creyendo que él no servía para nada. Creció creyendo que era un inútil, que era un bueno para nada, que era un estorbo. Cuando nosotros usamos a nuestros hijos en contra de lo que es la naturaleza que Dios estableció sobre ellos, les estamos acarreando una maldición sobre su vida. ¿Se entiende esto, hermanos? Y los bendijo Dios. Y si Dios ya nos bendijo a nosotros y puso de su esencia en nosotros, ahora mi obligación es bendecir a mis hijos. No te voy a decir que si el chamaco hizo una grosería o se portó mal, ay, mijito, bendito seas. No, hay que disciplinarlos en amor. Hay que disciplinarlos, pero una cosa más adelante lo vamos a ver. Una cosa es disciplinar y otra cosa es solapar y consentir y dejar que los niños hagan lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dios nos dio un modelo para seguir de acuerdo a sus atributos. Dios nos puso algo para hacer, dice Marcos capítulo 4, 26, 27, decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así fue como nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Varones, echamos la semillita y nos echamos a roncar. Y sin que tú sepas cómo. Después te dijo la esposa, ¡ay, parece que estoy engordando! Y fueron al doctor y le dijeron, felicidades, van a ser felices padres de su octavo hijo. ¡Ah! Bendecid. Y los bendijo Dios. Y ahorita tenemos embarazadas en la iglesia. Sí, Janet tiene que 4 meses por ahí. Zaira también. ¿Quién más? Tengo nada más 2. Por allá atrás otra embarazada, 3. Más business para el cunero.
Denles un aplauso a las embarazadas. Saben lo que hay allá adentro, hijas. Saben lo que hay allá adentro, hermanos, sus esposos. Saben lo que hay ahí ahora. Están entendiendo lo que Dios está haciendo. Antes de que esas dos células de ustedes, en amor y bajo la bendición de Dios, se unieran, Dios dijo: voy a hacer un Samicito porque tengo un proyecto para él. Voy a hacer una Zairita porque tengo algo. ¿Ya saben qué van a hacer? ¿No? Niño, un Nicolásito. Dijo Dios: necesito un Nicolásito allá en South Bend. ¿Dónde encontraré un Nicolásito? Ya sé dónde. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Cada vez que nosotros, hermanos, tenemos la bendición de parte de Dios de poder engendrar un hijo, tenemos que empezar a hablar en términos de bendición. Por favor, nunca, jamás salga de nuestra boca una palabra negativa hacia nuestros hijos. La Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación y para dar gracia a los oyentes. Y si se trata de nuestros hijos, con mucho mayor razón. Así es que tenemos el privilegio y la responsabilidad. Dios nos dio un modelo divino, Dios nos dio un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos, y Dios nos está dando la bendición de tener a esos hijos. Y la pregunta con la que terminamos la semana pasada: ¿cuál es en este momento la influencia que nosotros como padres le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuál es la influencia que le estamos dando a nuestros hijos? Y por eso el Charlie se queda así como que, Si fuéramos honestos ahorita, ¿qué influencia estamos transmitiendo? ¿Qué herencia espiritual estamos transmitiendo a nuestros hijos? Dios ya nos dio su bendición, Dios ya nos dio lo que necesitamos nosotros, ahora nos toca a nosotros transmitir esa herencia espiritual a nuestros hijos. Vamos al siguiente tema, el tema número 2, sembrando buenos hábitos. Una vez que tenemos un modelo de parte de Dios, que sabemos que nuestros hijos no vinieron al mundo solamente al azar o porque sí, sino que Dios tiene un plan para ellos perfecto. Una vez que sabemos que tenemos ya la bendición de parte de Dios, la palabra de parte de Dios que nos va a ir acompañando durante todo el trayecto cada vez que lo necesitamos, esa palabra de Dios nos va a ir abriendo las puertas necesarias para llevar a cabo ese plan. Ahora debemos de empezar a proveer a nuestros niños en un medio proveerles un medio ambiente donde ellos se puedan desarrollar lo más sanamente posible, lo más equilibradamente posible y de buenos hábitos para facilitar el desarrollo que tengan cada uno de ellos, y que cada uno de nuestros hijos, hermanos, pueda empezar a tener una visión clara y definida, aún desde la cuna, de lo que significa su vida, de lo que Dios va a hacer en su vida. Hay muchos buenos hábitos que se pueden ir creando en nuestros hijos desde pequeños. Ahora, ¿qué es un hábito? La definición de hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por la constante repetición de actos iguales o semejantes, ¿verdad? Originando tendencias instintivas, por instinto. Un hábito es algo que ya te acostumbraste a hacer, que lo haces de manera automática. Por ejemplo, todas las noches antes de irte a acostar, vas automáticamente al baño, agarras el cepillo, le pones pastita y te cepillas los dientes y te vas a acostar. Ya a veces ni lo piensas, es automático. Todos hacen eso, ¿verdad? Sí, ok. Ya es algo instintivo, ya es un hábito que lo has repetido tantas veces lo has hecho durante tu vida que ya no necesitas estarte programando para hacerlo. Es algo que ya es algo natural en ti. Eso es un hábito. Así se van formando hábitos. Así es que tenemos que empezar a formar estos hábitos en nuestros hijos. Son costumbres que se nos hacen, en otras palabras, es una costumbre que se nos hace por el hecho de repetir algo constantemente, ¿verdad? Hábitos tiene que ver con las cosas de la vida diaria que nos ayudan a hacernos más fácil ciertas tareas y a ser todavía más disciplinados. Tiene que ver con las dos primeras áreas que estamos viendo en este seminario. Tiene que ver los hábitos, vamos a hablar con
Cosas que tienen que ver con la sabiduría. Cómo enseñamos, cómo ayudamos a nuestros hijos a crecer en sabiduría y cómo les ayudamos en su desarrollo físico. Son los dos íconos que tenemos ahí. Vamos a hablar acerca de hábitos ahora. Hábitos que nosotros tenemos que sembrar en nuestros hijos. La próxima semana, si el Señor permite, vamos a hablar de cómo cultivar valores eternos. Son cosas muy diferentes. Los que saben un poquito de campo, de jardinería, una cosa es sembrar y otra cosa es cultivar. No estoy diciendo cosechar, estoy diciendo cultivar. Cultivar tiene que ver con cuidar lo que ya va creciendo, ¿no? Tienes la matita, va saliendo el maicito, va saliendo ahí la calabacita, lo que sea, la tienes que cultivar, o sea, le tienes que hacer su canalito, su agüita, le tienes que dar la basurita, las hormiguitas, en fin, eso es cultivar, ir creciendo. Sembrar es de cero, tenemos que empezar a sembrar en los hijos. Así es que vamos a ver, con el favor de Dios, tres de cada uno de estas áreas, tres hábitos. Tres hábitos para ayudar a nuestros hijos en el área del conocimiento, en el área de incrementar su sabiduría. Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría. Hay muchísimos hábitos que se pueden hacer y yo los invito a que puedan meterse al internet. Casi todos se meten al internet, así es que métanse y busquen también otros recursos. Hay muchísimas páginas, yo me asombré de cuantísima información hay para ayudar a sembrar buenos hábitos en los hijos. ¿Cuáles son las áreas que podemos ayudar con nuestros hijos? Dice el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando hablamos de crecer en sabiduría, hermanos, hablamos de desarrollar en nuestros hijos la capacidad de tomar las mejores decisiones a lo largo de su vida. Cuando hablamos de enseñarle a nuestros hijos sabiduría, necesito enseñarles a tomar las mejores decisiones para su vida, pero tengo que ayudarles a que ellos tengan todas las herramientas necesarias para poder adquirir esa capacidad de tomar decisiones sabias. Desde la cuna, desde que están en la cuna, podemos empezar a inculcarles el deseo de aprender. Hay que buscar actividades, entretenimientos que les aporten algo positivo a sus mentes, no solamente que los distraigan o los entretengan. Ahora, cuando ya están en edad de empezar a ir a la escuela, estos son los principales hábitos o rutinas que ellos deben de empezar a tener. Y nosotros lo tenemos que sembrar en nuestros hijos. La escuela no se los va a sembrar. La escuela, los maestros no se lo van a sembrar. Algunos excelentes daycares, de los cuales tenemos algunos aquí representados muy dignamente, sí lo hacen. Pero la mayoría de las escuelas no lo hacen. Les enseñan, pero no les inculcan el hábito de la lectura. Te pueden enseñar a leer en la escuela, pero una cosa es aprender a leer y otra cosa es sembrar el hábito de la lectura en nuestros hijos. ¿Por qué es importante aprender el hábito de la lectura? ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría? Leyendo. El adquirir sabiduría y la enseñanza es un hábito que tenemos que desarrollar a través de la lectura. En este tiempo, hermanos, en esta generación, estamos perdiendo la práctica de la lectura. Hay un buen libro y la mayoría de la gente dice, me espera que salga la película. Y preferimos ver la película. Y si ya vimos la película y nos encontramos en una librería de libro, ya vi la película. El libro, la lectura, nada lo sustituye. Nada sustituye, hermanos, a la lectura. Y déjenme decirles algunas cosas por qué es tan importante que empecemos a sembrar en nuestros hijos el hábito de la lectura. Cada vez que tenemos dudas, cada vez que tenemos preguntas, cada vez que necesitamos saber algo, necesitamos que ellos tengan el hábito de la lectura. Ahora es muy fácil irse a YouTube y buscar ahí un videito que te lo explique, pero no funciona así. Es muy bueno y son muy buenas para emergencias y es muy bueno los medios que tenemos y las redes sociales y toda la tecnología que hay, pero la lectura, hermanos, nada la sustituye. Y déjenme decirles por qué.
Porque al leer no solamente estamos adquiriendo conocimiento, sino que se activa de una manera muy completa lo que es toda la corteza cerebral. Cuando yo tomo un libro, inmediatamente los dos lóbulos de mi cerebro empiezan a activarse. Yo empiezo a leer un libro y empiezo a leer una historia. Y entonces David vio que estaba en la fortaleza y mi mente inmediatamente empieza a aventar fotografías de lo que vas leyendo. Tu mente empieza a generar un escenario, tu mente empieza a generar fotografías. Inmediatamente tú ves las letras en el libro y tu mente se empieza a activar. Ahora, cuando la mente se activa, no solamente se activa la parte visual o la parte auditiva o la parte sensorial, se activa todo el cerebro completo con la lectura. Cuando estoy viendo una película, solamente la parte que detecta movimiento de mi cerebro es la que está activa. Cuando estoy oyendo música, solamente la parte que corresponde a los sensores auditivos es lo que está trabajando en mi cerebro. Pero cuando leo, se activa toda la corteza cerebral. Porque como el cerebro no puede captar otra referencia, no puede escuchar, no puede ver, no puede gustar, no puede oler, entonces el cerebro tiene que suplir los 5 sentidos que normalmente uso para contactarme con el mundo. ¿Se entiende esto? Mi cerebro tiene, porque tú empiezas a leer, y había una olla de potaje, y estaba el potaje, y estaba hirviendo, y tú ¿de qué habrá sido ese potaje que estaba comiendo Eliseo? Ha de haber estado bien bueno. Y cuando le dijeron, y empiezas a sentir el aroma, empiezas a ver la foto, empiezas a imaginarte. Y de pronto dice que venía, ¿a quién salieron a ver? ¿A un hombre muy bien vestido, dice Jesús? ¿O a alguien que venía como voz en el desierto? Porque Juan el Bautista, dice la Biblia, que venía vestido de piel de camello. Y traía una mochilita. Y en su mochilita traía langostas, era de Oaxaca, traía chapulines y miel silvestre. ¿Ya se lo imaginaron? Cuando lees, toda la corteza cerebral se pone en acción. Por eso no hay mejor sustituto para la lectura. Es muy bonito ver películas, es muy bonito escucharlo, es muy bonito ponerte la Biblia, que te la vayan leyendo ahí mientras tú te arrullas, pero no hay nada como leer porque la corteza cerebral se activa inmediatamente. ¿Qué beneficios hay de que se active la corteza cerebral? La lectura nos ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos, mejora la comprensión del niño. Cuando el niño desarrolla el hábito de la lectura, el niño tiene mayor capacidad de comprensión. Hagan la prueba, empiecen a trabajar en la lectura con sus hijos. Yo conozco, aquí hay varios jovencitos que yo sé que les gusta la lectura y es una delicia platicar con ellos. Porque hablas y tienen una capacidad increíble para contestar. Tienen una capacidad increíble para darte una respuesta. Pueden inmediatamente, yo me quedo sorprendido porque hay 2 o 3, aquí los tengo ubicados, que me encanta platicar con ellos porque se ve que son niños que les gusta leer. Inmediatamente te das cuenta de una persona que lee y una persona que no lee. Inmediatamente lo detectas. ¿Por qué? Porque su capacidad de atención, de comprensión, de hilar, de todo eso es totalmente diferente. Mejora mucho nuestra concentración. El leer, la lectura, mejora la concentración, el enfoque en todas las actividades que nosotros realizamos. Un niño que lee es un niño que se va a enfocar en cualquier tarea que le pongas. Un niño que desarrolla eso en su cerebrito se va a enfocar en cualquier tarea que le pongamos, aunque sea manual. Lo pones a podar el pasto, lo pones a carrear nieve, lo pones a hacer cualquier cosa. Esos niños que están acostumbrados a la lectura pueden hacer mejor las cosas porque tienen capacidad de razonamiento. El cerebro es como los músculos, se tiene que entrenar. Y la única manera de llevar al gimnasio al cerebro es agarrar un libro y empezarlo a leer. Ese es el entrenamiento para el cerebro. Los músculos, todos los lóbulos frontales, el occipital, bueno, les doy una clase aquí de fisiología. Todo se activa.
Todo se activa. Hay unos videos preciosos de cómo se activa todo el cerebro cuando empieza uno a leer. Es una bola aquí de descargas eléctricas, hermano, por todo el cerebro. Todos neuronas, dendritas, axones, todos están haciendo sinapsis, están haciendo una revoltijo ahí precioso, increíble. Dios es grande. Dios lo hizo precioso todo eso. Y es precioso cuando uno ve cómo empiezas a leer y todo se empieza a funcionar. Ahora, a muchos les puede producir sueño, flojera leer. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de la lectura. Por eso les digo que esto se tiene que sembrar. No es tarde para sembrar el hábito de la lectura en cualquier edad. Todos podemos empezar a sembrar, pero mientras más tempranito se lo sembremos, mejor resultado van a tener. Si empiezas a hacer músculos desde más jovencito, va a ser más fácil que si ya de viejo quieres empezar a ponerte acá todo como el Benji, pues no. Ahora la agarré contigo, Benji, sorry. Los niños van a mejorar mucho en la escuela porque es relajante también. Para los niños hiperactivos, dicen, ponlos a jugar básquetbol para que se les haga. Ponlos a leer, mételos a leer. Búscales un buen libro que les sea atractivo, que les llame la atención. Mételos a leer y verás si no se calman los chamacos. Es muy relajante. Aumenta la inteligencia creativa. La inteligencia creativa es desarrollada cuando nosotros empezamos a tener el hábito de la lectura. Las personas que trabajan y los niños es de suma importancia ser más creativos. En la actualidad, ser más creativo es más valorado en los trabajos. Así es que los niños que salgan con más creatividad van a tener mejores oportunidades. Cuando los niños empiezan a aprender a leer, debemos de incentivarles, hermanos, a formar el hábito de leer, algo que sea adecuado para su edad, que sea una lectura sana, de aprendizaje, que aporte algo a su cultura, a su nivel, proveerle el espacio, tiempo correcto para que pueda leer. Muy importante a desarrollar este hábito nosotros juntamente con ellos. No cometas el error de estar en la sala con la televisión, tú con el control. A ver, hijo, ponte a leer. Acá donde yo te oiga. Y tú acá con el fútbol. Apaga la televisión, dale atención al hijo, empieza a leer junto con él, escucha lo que está leyendo, corrígele lo que está diciendo mal, y poco a poquito él va a empezar a hacer el hábito de la lectura. Y va a haber un momento que te va a dejar ver a gusto el fútbol y ni le vas a tener que decir. Él le va a agarrar un libro y se va a ir a un lugar aparte y se va a poner a leer, porque está desarrollando un hábito muy importante de la lectura. Así es que es muy bueno para todos empezar el buen hábito de la lectura. Te repito, en la escuela le van a enseñar a leer, pero no le van a sembrar el hábito de la lectura. Ese se lo sembramos en casa, de acuerdo a lo que el Señor nos está mandando en su palabra. Segundo hábito, después de que ya aprendió a leer, tenemos que empezarle a hacer una disciplina de estudio. Les tenemos que empezar a ayudar a estudiar, una disciplina de estudio. Hechos 17:11 describe a los hermanos de una ciudad llamada Berea. Eran muy disciplinados ellos para poder estudiar. Dice Hechos 17:11, estos hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no se comían todo lo que Pablo les predicaba, sino que oían a Pablo y decían, está bueno tu rollo, Pablo, aguántame. Se iban a su casa y se ponían a estudiar, escudriñaban, eso significa estudiar, escudriñar, rascar, sacarle un poquito más de investigación a lo que Dios está hablando. Leer no es lo mismo que estudiar. La lectura es parte del estudio, pero a la hora de estudiar entran otros elementos como la escritura, el tomar notas, la investigación, la comparación de la información recibida, pero sobre todo en el hábito del estudio empezamos a aumentar lo que los científicos describen como las
capacidades cognitivas del individuo. Está media rara la palabrita, ¿verdad? Ok. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la retención, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la capacidad de solucionar problemas, tiene que ver la capacidad de procesos de control en diferentes situaciones. Las capacidades cognitivas es esa área del cerebro que nos va a ayudar a mejorar todo esto. Tenemos niños a veces muy dispersos que les hablas, oye mijo, ¿me estás oyendo? ¡Hey! Acá. El estudio ayuda a que los niños se focalicen, se puedan concentrar, puedan tener una mejor atención. Cuando ellos tienen el hábito de estudiar, cuando desarrollan ese hábito de estudio, el niño inmediatamente todo su entorno, todo lo que hace, todo lo ubica dentro de ese hábito y él quiere estudiar. Y él quiere saber por qué. Entonces, cuando alguien le habla, quiere ver lo que le estás diciendo, por qué se lo estás diciendo, cómo se lo estás diciendo y qué es lo que él necesita hacer en consecuencia de lo que le estás diciendo. Cuando un niño tiene el hábito del estudio, cuando no, uno anda pajareando, anda disperso, anda distraído, le falta atención, le falta capacidad de concentrarse. Hay niños que les cuesta mucho trabajo concentrarse en una tarea. De volada, 5 minutos y ¡pum! Ya. No. Regrésese para acá. Y hasta que entienda cómo es el hábito del estudio para que él pueda hacer todo esto. Así que el estudio, hermanos, no solamente es aprender matemáticas o ciencias. El estudio, el hábito del estudio les va a ayudar a enfrentar mejor cada situación durante su vida. Vamos a tener una mejor capacidad de respuesta ante cualquier situación en nuestra vida. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos para poder inculcarles el hábito del estudio? Número 1, hay que prepararles una buena zona de estudio en la casa. Hay que darles un espacio para que ellos puedan estudiar en su recámara o en la sala, donde quieras, pero debemos de proveerles una buena mesa, una buena silla, buena iluminación. Esto es esencial para desarrollar el hábito del estudio. No se puede estudiar tirados en el suelo, echados en el sillón, hecho bolita, con la televisión prendida viendo caricaturas, con una lucecita que apenas parece una miserable velita. No se puede estudiar así. Podrán sacar la tarea, pero no van a aprender nada ni van a desarrollar el hábito de estudio. Será muy difícil que nuestros hijos desarrollen el hábito de estudiar de una manera sistemática si nosotros no les proveemos lo que es necesario. Gracias a Dios en este país es muy fácil proveerles a nuestros hijos eso. Quizás algunos de los que están aquí, allá donde crecieron y donde estudiaron, no había de otra más que pues en la tierrita o donde se pudiera en un cuartito hacer la tareita. Aquí es diferente. Y no podemos salir con que no, si yo en el rancho ni luz tenía, ahora quiere hasta lámparas LED. ¡Nah! Si se lo podemos dar, hermanos, se lo tenemos que dar. Necesitan un espacio amplio, una buena mesa, una buena silla, no ya toda desvencijada, no la que fuiste a sacar del yonque, una buena silla, que él se sienta a gusto, confortable, con una buena iluminación para poder empezar a desarrollar el hábito del estudio. Quizás para algunos de nosotros no sea tan importante proveerles una buena computadora y acceso a internet y una impresora para hacer sus tareas, hermanos, pero en este tiempo es de suma importancia que todos los niños en edad escolar tengan acceso en su casa a una buena computadora, a una buena impresora, acceso a internet, y sí se lo podemos dar. Porque si tenemos para los rines de la troca perrona, debemos de tener para proveerles a nuestros hijos lo que ellos necesitan para triunfar. Ellos necesitan de eso. A veces hay casas donde llegas y ves una pantalla de 50, 60, 70 pulgadas que con trabajos cabe en la sala.
Y te dicen, pastor, no le arregla a mi hijo su computadora. Te traen la computadora en la que Noé metió a los animalitos. Una computadora del año de la revolución industrial. O sea, ¿cómo? No puedes ni entrar. Porque está la tele y tienes que entrar así. Con permiso, hermano. No lo toques porque no. Ahí está, hermano, ahí está. HD, curva y con LD, no sé qué, tanta cosa. Ahí está tu tele. Chéquele la compu a mi hijo, ¿no? ¿Dónde compraste esa computadora? Fuiste a asaltar el Museo de Historia de South Bend, mano, con esta. Dónala al Museo de Historia esta computadora, vale oro. Los niños necesitan eso. No tienen que salir corriendo a la biblioteca para ir a imprimir una miserable hojita de tarea. Hermanos, eso es imperdonable en nuestro tiempo ahorita. Porque les digo, todos tenemos para las 50 pulgadas, todos tenemos para los rines perrones, todos tenemos para la bolsa de marca, todos tenemos para un montón de tonterías. Y cuando se trata de los hijos, ay, vamos al pawn shop a ver si le encuentro una. No. Si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestros hijos, no estoy diciendo que se necesite una computadora para el propósito de Dios, pero tenemos que arrimarles a nuestros hijos lo que mejor podamos para que ellos puedan desarrollar estos hábitos. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo, verdad, hermanos? Los pobres estudiantes, hermanos, que tienen esas escasas recursos en casa, tienen muy pocas probabilidades de éxito hoy en día. Hay chicos que aún así, a pesar de eso, y me consta, a base de riñones, han sacado adelante sus escuelas, han sacado adelante sus tareas, han sacado a veces, yo he visto de nuestros niños de aquí, no estoy diciendo otro lado, de aquí, que ahí los veo a veces en el invierno, y ¿a dónde vas, mijo? A la biblioteca a imprimir la tarea. Se me parte el corazón. Y me dan ganas de decirle, vente, súbete, te llevo a Staples y te compro una impresora. Pero yo no soy el papá, yo no soy la mamá. Y el papá y la mamá tienen para un montón de cosas y no tienen para proveerle a sus hijos. Así es que tenemos que proveerles a los muchachos. No es un lujo, hermanos. No es un lujo. Es que en el internet veo puras porquerías. De la abundancia del corazón habla la boca, hermano. Si le pones bloqueos, si le pones las cosas que se necesitan, no tiene por qué estar viendo porquerías. Y tiene que haber reglas y disciplina para que pueda usar las cosas como debe de ser. Así es que tenemos que proveerles, hermanos, es muy importante lo mejor a nuestros hijos. Tenemos también que buscar el mejor tiempo para estudiar. Aunque lo más habitual suele ser después de la comida, antes de irse a jugar o ver un ratito la televisión, los expertos recomiendan hacer las tareas o estudiar primero y después realizar tareas más agradables para evitar que los niños asocien la idea de estudiar como si fuera un castigo. Así es que primero hay que buscarles un lugar bien para estudiar. Hay que buscar entonces un tiempo, cuál va a ser la hora en que los niños van a dedicarle al estudio. El tiempo que un niño tiene que dedicar a sus deberes depende del volumen de trabajo que traiga desde la escuela, pero hay que tener en cuenta ciertos límites. Conviene empezar con periodos cortos de tiempo. Al principio 10, 15 minutos, 20, 25 minutos, ir aumentando conforme pasa el tiempo. Mientras estemos en los primeros años de educación primaria, nunca debe de exceder el tiempo de estudio a 50 minutos. Si se le junta la tarea de 2, 3 días a tu hijo y lo tienes 3 horas ahí, no va a aprender nada. Los niños en edad de primaria, hasta 50 minutos se bloquean. ¡Pum! No más. Y te va a empezar a dar lata y vas a estar batallando y ¡ándale, chamaco! Ven! Y cuando te des cuenta ya se te escapó. Ya su mente ya no retiene. 50 minutos es su tope, es su límite. Y eso ya es lo máximo. Lo ideal, 30, 35, 40 minutos, pero todos los días. Hay niños que les dejan tarea, proyectos para 2, 3 semanas. Y el día anterior, a las 11 de la noche, ¿y cuándo te lo dejaron? ¿Cuándo te lo dejaron? No va a aprender nada. No. Es por demás. Hazle la tarea tú. Porque le vas a decir, hazla, para que aprendas. No va a aprender nada.
Tú hazle la tarea y déjalo que se vaya a dormir. Para la siguiente, fíjate, pon atención cuando le están dando los diferentes trabajos para hacer y el tiempo que tiene para hacer. Lo tenemos que distribuir. ¿Cuál es el mejor tiempo para poder tener ese tiempo? Como hábito. Mi hijito ya sabe que después de comer, de 3 a 3 y media, a estudiar. No me dejaron tarea. No me importa si te dejaron tarea o no. A estudiar. Pero es que no me dejaron. A estudiar. Agarre un libro, agarre esto y vamos a hacer cuentas o vamos a hacer esto, vamos a analizar esto. Todos los días, hasta que se le haga ya la costumbre. Va a llegar un momento en que solito, mano, ya cuando llegue a la high school, ni le tienes que estar haciendo circo, maroma y teatro. Solito va a agarrar su librito. Oiga, mijo, vamos a jugar. No, pa, tengo que estudiar. Se les hace hábito y no lo sacas. Cuando es un hábito, no lo sacas de ahí. Por último, tenemos que asentar esa disciplina. Tenemos que hacer que esa rutina de estudio se haga realidad, que sea constante, conseguir que nuestro hijo sepa estudiar, que lo haga en forma exitosa. No va a ser fácil, hermanos. Yo sé que esto que les estoy hablando, a lo mejor ustedes dicen, pues ¿de qué planeta vendrá el pastor? No es fácil. No sé, a lo mejor ahorita esto no coincide, no corresponde con la realidad de algunos de nuestros hogares, pero sí se puede lograr. Si nos damos la maña, si nos damos el interés, lo podemos hacer. A veces yo sé que trabajamos, estamos fuera, pero podemos de alguna manera ayudar a nuestros hijos a que esto se asiente en ellos, que se haga una realidad. La constancia en todo esto va a hacer que el niño desarrolle este hábito del estudio. Hacer tareas, estudiar, se debe de convertir en un hábito diario, al menos durante la semana. Ya el fin de semana les damos chance de que se diviertan y que estén más tranquilitos, pero entre semana tenemos que hacer porque esto se haga un hábito. Mientras más concesiones y permisos les des de faltar ese tiempo de estudio, más pesado se les va a hacer después hacer el hábito. O sea, si le estás diciendo, mi hijo, de 3 a 3 y media vamos a estudiar, y ese día saliste temprano, mi hijo, vente, vamos a jugar fútbol. Ya le diste en la torre a la disciplina, ya le pusiste en la torre al hábito. Déjalo que estudie y después te vas a jugar fútbol. Déjalo que se asiente en él el hábito. Una vez que el hábito está sentado ya y él está seguro, ya va a ser más difícil moverlo y va a ser más responsable. Así es que, primer hábito, tenemos la lectura. Segundo hábito, tenemos el estudio. Tenemos que desarrollar un sistema de estudio en nuestros hijos, proveerles lo mejor, lo más cómodo posible, buena iluminación, sus colores, lo que necesitan. No le reproches cuando te dice, pa, necesito unos lápices. ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Usted no tiene llenadera? O sea, provéele lo que necesitan. Lo necesitan. Es más, adelántate. Las mamás son un poquito más sensibles en esto. Adelántate a lo que necesita. En mi caso era yo, porque a mí me encanta y yo siempre me las llevaba a la tienda, al Staples o al Office Depot, era el nuestro. Y ahí nos divertíamos comprando lápices y demás. Pero hay que hacerles el hábito, hermanos. Otro hábito, el hábito de la cultura. Estamos, acuérdense, en la primera área, ¿verdad? Jesús crecía en sabiduría. Estamos hablando de sabiduría, 3 hábitos elementales para ayudar a desarrollar la sabiduría en nuestros hijos. El hábito de la lectura, el hábito del estudio y el tercero es el hábito de la cultura. La cultura es diferente. La cultura tiene que ver con todo lo que nos rodea, con todo el entorno, con todo el presente, el pasado, el futuro. Todo lo que hay alrededor de nosotros tiene que ver con cultura. Cuando el rey de Babilonia necesitó gente culta, sabía dónde buscar. Y mandó a buscar de entre los que habían traído prisioneros de Judá, de entre la nación de los judíos, empezó a traer, y dice Daniel 1:3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia
y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. En ese grupo estaba el profeta Daniel. En ese grupo estaba Sadrach, Mesach y Abednego, muchachos que eran de mucho conocimiento, tenían una amplia cultura de todo lo que sucedía en el mundo. En ese entonces, ellos tenían toda la ciencia a su disposición y estaban idóneos para estar en la presencia del rey. Imagínate, qué hermoso. El hábito de la cultura, hermanos, les va a abrir a nuestros hijos un mundo entero que pueden tener una opinión muy cierta. Ellos pueden tener mejores opciones de todo lo que les rodea, porque se han ido cultivando a lo largo de los años. La cultura no viene solamente por la lectura. Necesitamos despertar en ellos el deseo de conocer de historia. Hay que llevarlos a museos, hay que llevarlos a buscar lugares donde puedan ellos ampliar su horizonte cultural. Ellos tienen que ir creciendo en todo esto, el conocimiento, cómo se desarrollaron las sociedades, cómo funciona el mundo. Es recomendable que en sus tiempos de televisión tengan interés por algunos programas de estos culturales. O sea, no todo que sean caricaturas, no todo tienen que ser golpes y violencia y juegos de peleas. Busquen, que ellos empiecen a buscar opciones de cultura. ¿Cuántos de aquí nunca han ido al Museo de Historia de South Bend que tenemos aquí en la Chapin? ¿Cuántos no lo conocen? Sería bueno que hiciéramos un field trip y que nos vayamos todos a conocer ese museo con nuestros hijos. Constantemente están cambiando las exposiciones. La membresía de todo el año cuesta $30 por todo el año y puedes entrar las veces que quieras. Sería muy bueno que nuestros hijos tengan acceso, es lo más cerquita que tenemos aquí. Muchos han ido al Museo de Historia Natural en Chicago, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a un museo, cuando vamos a uno de esos lugares, píquenle a los chicos para que ellos descubran cosas nuevas. No nada más se vayan al lugar donde está el entretenimiento. Ay, nos los llevamos a los jueguitos. Olvídense los jueguitos. Tenemos que hacer que ellos amplíen su cultura. ¿Cómo creció esta civilización? ¿Por qué establece aquí que aquí estaban los babilonios y luego estaban los caldeos y dónde coincide esto con esto? Y luego los turcos y el imperio otomano y el imperio sirio y el persa. Amplíales la cultura. Si nosotros no sabemos, si no tuvimos acceso a eso, hay muchos lugares. Museos, bibliotecas, películas, hay muchos canales de televisión que nos ayudan a tener más variedad de lo que es la cultura para los muchachos. Tenemos el Discovery Channel, tenemos el National Geographic, tenemos el History Channel, tenemos un montón de canales PBS que transmiten programas que les van a ayudar a los muchachos a tener cultura. Cuando estén en la tele, la caricatura, ok, pero antes de la caricatura, o prométeme que después de tu caricatura vamos a ver un programa de estos. Y búscale un programita más o menos, cómo se hizo el universo, cómo se hizo esto, el otro, en fin, hay muchísimas cosas. Mientras más cultura y desarrollemos el hábito de la cultura en los chicos, mejor vamos a poder ayudarles a que ellos tengan un concepto general del mundo. Hay muchas películas de contenido histórico, de contenido social, que vean películas o réntales películas de cómo se hizo la civilización aquí en Estados Unidos, cómo empezó el asunto de los derechos humanos, ¿cómo se llama esa película de ayer, Carla, la de Martin Luther King? ¿Cómo? Selma. Preciosa la película acerca de Martin Luther King. Hay un montón de películas padrísimas que los niños pueden. Está bien que vean Star Wars y todo lo demás, van conmigo si quieres, pero después de eso, que también se den tiempo de conocer un poquito más del mundo, cómo se mueve el mundo, cómo funciona el mundo, cómo se funcionaron las diferentes sociedades. Es importante que desarrollemos cultura en los niños. Así es que, 3 hábitos para desarrollar su sabiduría. Lectura. Empecemos ya. Ya podemos empezar a darles lectura.
Empezarles a ayudar a que desarrollen el hábito de la lectura. Consíganles buenos libros. Ahora, papás, hispanos, latinos, no dejen que sus hijos pierdan el español. Please. Bueno, yo please, ¿por qué, verdad? Allá ustedes. Pero no dejen que sus hijos pierdan el español. No dejen que digan, no Spanish, only English. No. Déjese de cuentos. Usted come tortas ahogadas y tacos al pastor. Así es que me hace favor de que aquí hable español. Fórcenlos al español. Fórcenlos. En el año 2025, ya no estamos tan lejos. En el año 2025, el 25% de la población, a pesar de Donald Trump, va a ser hispano en este país. Y las compañías americanas, los americanos están adelantando y todos los americanos están yendo a tomar clases de español. Los chinitos no están tomando clases de mandarín, están tomando clases de español. Y tú llegas a un negocio de un chino y el chino le hace por hablar español. ¿Qué es lo que va a calar? Oh, yo tengo uno bueno para ti. Mira, prueba esto, este. O sea, se están esforzando porque saben que la tendencia de este país se necesita el español. Hay mucho más chinitos en Estados Unidos que hispanos, pero nadie habla chino. Nosotros no estamos tratando de entender chino, ¿verdad? Y los americanos no están tratando de aprender chino, están tratando de aprender español. Ahora, nosotros tenemos la bendición de nuestra herencia, de nuestra raíz hispana, de ya saber el español. No cometan el error de dejar que sus hijos pierdan el idioma español. Fórcenlos un poquito. Es que en la escuela no le enseñan a leer español. Enséñales tú a leer en español. A lo mejor sería bueno que parte de la iglesia pusiéramos una clase de español para los muchachos. Y ponles un libro en español con letras grandotas. Mi mamá me mima, sí me mima, mi mamá, ese oso sea, ese oso hace así. Enséñales español. Así aprendimos nosotros. Y ellos lo hablan. Aunque a veces les hablas en español y mí no entiende. Pues dices, oye, ¿te gustaría ir a los tacos al pastor? Sí, vamos. Oh, yes, let's go. O sea, forcémosles el español. Ampliemos la cultura de los muchachos. Enseñémosles de dónde proviene todo esto. Hay muchos recursos que podemos ayudarles para que abran su mente y su cultura. Es hermoso platicar con gente que puedes hablar y mantener una conversación de todo tipo. Puedes hablar tranquilamente de geografía, de historia, de política, de sociología, de un montón de cosas. Y hay gente que tiene la cultura amplia, ¿verdad? Pero hay personas con las que quieres hablar y ¿está nevando, va? Rearto. ¿Y qué pues? No, pues está agacha la nieve. Nos vemos. Pero cuando les enseñamos a nuestros hijos la cultura, cuando ellos tienen manera de cómo hablar, de cómo expresarse, de cómo conocer el mundo, eso es mejor. Y nos va a hacer mucho bien a nosotros también. Si nosotros vamos aprendiendo con nuestros hijos, quizás no tuvimos la oportunidad, algunos, de donde venimos. Pero ahora que nuestros hijos están en la escuela, tenemos la oportunidad de irnos cultivando juntamente con ellos, de ir aprendiendo juntamente con ellos. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para cultivarnos, nunca es tarde para desarrollar estos hábitos en nosotros. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? Ok, démosles a nuestros hijos la oportunidad de ampliar su cultura. Fomentemos que se haga en ellos un hábito constante, no por obligación o por cumplir, sino porque tengan un verdadero deseo de conocimiento. Y sí se puede. Si lo empezamos a hacer, se puede hacer. Ahí esta semana, les dije que lo pusieran en el refrigerador, pero alguien me dio una idea mejor. Dice, no, diles que lo pongan en la tele. Ahí sí lo ven. Pónganlo donde quieran, en la tele o en el refri. Y esta semana, vean, estamos apenas en el primer icono, en el sombrerito, en la sabiduría. De estos 3 hábitos, vayan viendo con sus hijos
¿Qué tanto hicimos por ellos esta semana? Que empieza hoy. ¿Qué tanto hicimos? Y la próxima semana, cada quien dirá, pues le ayudé un poquito, ya le armé ahí un lugarcito para que estudie, ya le puse ahí un foquito, ya le arrimé algo por ahí, si alguien quiere una computadora, yo vendo computadoras, no es cierto, no es cierto, yo no. Pero váyanle procurando a los muchachos, que tengan todo lo necesario. Los hábitos para desarrollar su estatura, los vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Estos hábitos, hermanos, todo esto que estamos hablando, a lo mejor tiene un contexto no tan espiritual, podemos pensar, pero sí tiene mucho que ver con lo espiritual. Tiene que ver con lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Yo veo en la Biblia gente sencilla, gente sin mucha preparación, pero también veo gente que Dios usó sus capacidades, el conocimiento, la sabiduría que tenían para poder llevar la palabra por todos los lugares. Nehemías era un hombre súper preparado. Daniel era un hombre, no se diga, también súper preparado. Isaías era también un hombre muy preparado. Pablo, no se diga, él estaba enfrente de los reyes y de todos, y Pablo tenía muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento. Y hubo gente sencilla que Dios los usó también, a pesar de su falta de preparación, los proyectó bastante. Pero vamos a hacer que nuestros hijos puedan ser proyectados de una manera especial. ¿Qué dicen? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Y la próxima semana hablamos de los otros 3 hábitos. Creo que este cursito se nos va a ir más de un mes, pero no importa. Quiero que quede bien firme. Si durante la semana alguien tiene alguna duda, tiene preguntas, tiene comentarios, algo que no haya quedado claro o que quiere que lo ampliemos, o que entendieron mal, por favor, con toda libertad, búsquenme, llámenme, manden mensajitos o nos vemos y lo platicamos. No quiero que nadie se vaya quedando con dudas. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Benji, ¿me ayudas?